sabiduría infinita en su misericordia, es un Dios de orden también. Y si la humanidad hubiese seguido ese orden, y de hecho Dios va a restaurar todas las cosas de modo que se va a hacer lo que su voluntad. Va a venir el tiempo en que su pueblo, sus hijos, vamos a estar en ese ámbito de que vamos a poder imitar a nuestro Padre a plenitud. Imitar a Dios, imitar a nuestro Padre Celestial. Dice, esperamos, dice, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia. Y vimos la primera característica de Dios, tal vez la que lo identifica. Ese es su amor, como Dios es amor. Hoy vamos a ver la justicia, vamos a ver al Dios justo, porque si vamos a ser imitadores de Dios, hay que imitarlo en todo, y hay que imitar su justicia, lo justo que Él es. Es factible, hermano, que aquí en la tierra nosotros podamos imitar a nuestro Padre Celestial en ese aspecto de ser justo, ser justos. Antes del diluvio, que fue parte de la justicia de Dios, hubo un pregonero de justicia. Era Noé. Noé estuvo 120 años pregonando justicia con sus hechos. De modo que sí se puede. Adán tuvo que haber imitado a Dios después de la caída. Dios le dio una forma de cómo ser justo. De ahí le viene el siguiente hijo. ¿Qué cosas? Ahí nomás podemos nosotros comparar. Alguien que no quiso ser justo y alguien que sí quiso ser justo y lo logró. A tal grado que ese acto de justicia de Abel nos sigue hablando hoy a nosotros. Abel sigue pregonando justicia hasta el día de hoy con su acto de justicia. ¿Y cuál fue el acto de justicia de Abel? Dice cuando comienzan a mencionar la galería de los héroes de la fe, dice Hebreos 11 que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y eso fue lo que llevó a tomar una mala determinación a Caín y a ser injusto, Es más, yo creo que Caín comenzó a ser injusto desde el momento que presentó el sacrificio que él se le ocurrió. En otras palabras, no es justo presentarle un culto a Dios a nuestra manera, hacer las cosas como a nosotros nos parecen. Eso es injusticia. Es que, mire, lo que es el Evangelio, lo que es el nuevo pacto de Dios, es totalmente práctico, de cosas prácticas. Miremos lo que dice el Salmo 7 y vamos a versar hoy acerca de eso, de cómo nosotros podemos imitar a Dios en ese su carácter, su naturaleza de justo. El domingo pasado hablamos de imitar a Dios en cuanto a su amor. Miremos lo que dice el Salmo 7. Vamos a leer hasta el verso 11. Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame.
no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, préstele atención a esto, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes dice, he librado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierte en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Eso es una temeridad de parte del salmista, pedirle que lo juzgue conforme a su justicia y conforme a su integridad. Eso es una apelación bastante fuerte. Esto nos dice que este hombre era justo. El que escribió este salmo, que fue David el que lo escribió, se sentía justo para decirle a Dios eso. Lógicamente, posteriormente a este escrito, ya no le dijo cosa semejante a Dios, que lo juzgara conforme a su justicia y conforme a su integridad. En el Salmo 51 le dice, Señor, júzgame conforme a la multitud de tus misericordias. Acuérdate de mí, ya no conforme a tu justicia, sino conforme a la multitud de tus misericordias. Y habla de otros elementos en el Salmo 51 que le dieron pie al salmista para decirle, Señor, acuérdate de mí conforme a la multitud de tus misericordias. Bueno, dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios, dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Y ahí está el título del tema de hoy. Dice, Dios es juez justo. El tema para hoy es imitadores del Dios justo. O sea que si Dios es justo, sus hijos debemos ser justos. Fíjense que la vida cristiana debe empezar obrando la justicia de Dios. El creyente en sus inicios, en sus comienzos, todos debimos haber empezado obrando la justicia de Dios. Creo que la vida cristiana comienza realmente después de que nosotros nos bautizamos en agua. Le voy a decir por qué menciono esto. Fíjese que Jesús, qué maravilloso es Jesús, ¿verdad? Entre los que se iban a bautizar, cuando Juan aparece bautizando allá en el Jordán, Juan el Bautista aparece bautizando en el Jordán. Entre los que querían bautizarse,
aparece Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Dios hecho carne. Aparece entre los que se va a bautizar y espera turno. Me gusta esa ley que habla de no traficar con influencias. No es justo, hermano, traficar con influencias no es justo. El tráfico de influencia. Le voy a dar un pequeñito ejemplo de un tráfico de influencia. Llega usted a un centro de salud, ya sea hospital o un César o una clínica o lo que sea. Y hay gente ahí esperando. A veces hay gente que llega a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana, llegan así a esperar asistencia médica. Pero hay un cristiano que tiene un contacto entre el hospital y aquel le consigue el número y ya puede llegar a la hora que quiera a buscar salud. Eso es tráfico de influencia. Un pequeño ejemplo de tráfico de influencia. Y hay un montón de... Ya puede imaginarse por esa línea cuánta injusticia se puede cometer. Me gusta eso de Jesús. Él llega entre la gente, no va a hablar con Juan. Juan, mira, aquí yo estoy. Es más, no tenía que identificarse él. Juan tenía que identificarlo. ¿Y sabe cuánto tiempo tuvo Dios, el Padre, a Juan, capacitándolo para que hiciera esta función de identificar al Cordero de Dios? Lo tuvo 30 años, viviendo de una manera que no es fácil, hermano. Consagrado totalmente allá en el desierto, para que no se fuera a equivocar a la hora de identificar al judío que era nuestro Salvador. No era fácil. Pero, hermano, no dudó Juan. Tras de que vio a Jesús allá a la orilla del Jordán, dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, yo estaba escuchando los debates acerca de la Trinidad de Dios y cada día se acrecienta más el asunto en vez de aclararlo. No nos compliquemos, hombre. Creemos en el Hijo y el que tiene al Hijo tiene al Padre. ¿Y quién nos hace creer en el Hijo? El Espíritu Santo. Bueno, allí en el Jordán está. Entra el Hijo al agua. El Espíritu Santo, la señal que Dios le había dado a Juan. El que cuando veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Y allí desciende el Espíritu Santo. Y una voz en el cielo diciendo: ahí está la Trinidad de Dios. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo ve usted allí? Vaya a verlo más de cerca. Cuando se vaya del culto, vaya a leer ese pasaje cuando Cristo se bautiza. Pero ahora el tema hoy es justicia de Dios, el Dios justo. Y nosotros como hijos, a ser justos, hermanos. Necesitamos manifestar ese carácter de Dios como hijos. No nos queda otra que ser justos, si somos hijos. Bueno, ¿cómo se ve ahí? Viene Juan, y en la justicia de Juan, que era un hombre santo, que era un hombre correcto, en la justicia de Juan le dice a Jesús: no, más bien tú me deberías de bautizar a mí. Justicia de Juan. Justicia de Dios. No, le dijo Cristo: tú bautízame a mí porque es necesario que se cumpla toda justicia. En la justicia de Dios, Juan, un inferior, le correspondía bautizar a un superior, porque evidentemente, hermano, Jesús es superior que Juan. Pero en ese caso el inferior, por justicia de Dios, bautiza al superior. Qué cosas, ¿verdad? Eso es en la justicia de Dios. Dios es justo. Y Cristo le dice: es necesario, le dijo, es necesario. Es una necesidad que seamos justos, hermano.
Lo necesitamos nosotros, ser justos. Bueno, ahora allí dice el verso 11, Dios es juez justo. Y mire esto, dice, Dios está airado. Es un juez enojado. ¿Contra quién? Contra el impío. ¿Y qué es un impío? ¿Qué es un impío? Un malo, un malvado. Alguien que no tiene en su noticia a Dios. Alguien que practica el pecado, que practica la maldad. Ese es un impío. Y Dios está airado con el impío, dice. ¿Cuánto tiempo? Dios está airado contra el impío todos los días. Hermano, impío es lo contrario de ser justo. Ser injusto nos ubica en la misma posición de un impío. Alguien que no es piadoso. Alguien que no toma en cuenta la bondad. Alguien que no toma en cuenta el amor al prójimo. Yo quiero que vayamos a Mateo, capítulo 6, verso 33. Bueno, entonces le dije, allí comienza nuestra justicia. Por supuesto que comienza cuando creemos en Cristo, pero dijo el Señor, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. O sea, después de creer al bautismo. Ya mira que hay justicia en el bautismo, hay justicia de Dios en el bautismo. Cuando salimos del agua, a novedad de vida, teníamos vida de impíos, ¿o no? ¿Sí? Teníamos vida de impíos. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador, justificados. Nos volvieron inocentes, nos volvieron como si nunca hubiésemos hecho nada. Entonces vamos a las aguas del bautismo a ratificar lo que hemos creído. Qué importante el bautismo, ¿verdad? A ratificar y cuando salimos de las aguas, dice Pedro, aspirar a una vida nueva. Una vida de justos, hermano. Dios mío, qué cosas las que se nos pide allí. Yo veo eso de parte del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que de ahí partimos cuando dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Con ese versículo partimos, ¿verdad? Sed imitadores de Dios. No es cosa poca la que se nos está pidiendo, es vasto, es enorme que se nos pida que seamos imitadores de Dios. Entonces hoy estamos viendo cómo ser imitadores de Dios en cuanto a justicia te refiere, ser justos. Entonces antes de continuar le voy a dar un término, un significado de justicia. ¿Qué es justicia? Dice, virtud que nos inclina a darle a cada quien lo que le pertenece o le corresponde. Darle a cada quien lo que le pertenece o lo que le corresponde. Eso es justicia, eso es hacer justicia, eso es ser justo. Bueno, de ahí tiene que ver, dice también la justicia tiene que ver con la equidad. En Proverbios capítulo 1, verso 3, dice que los proverbios nos enseñan a entender justicia, juicio y equidad. Mire que nosotros, hermanos, todo el tiempo tenemos que estar discerniendo entre lo que es, discernir entre lo que es justo o injusto, lo que es bueno o lo que es malo. Y la equidad nos ayuda a eso. Dice, la equidad tiene un sentido de allanar, de arreglar, de enderezar. Por eso es que justicia y derecho van de la mano. Cuando se es
equitativo, cuando hay equidad en nuestra vida, entonces estamos allanando y enderezando cosas y ejerciendo derecho, haciendo lo que es derecho. Y Dios quiere que seamos nosotros equitativos, ecuánimes, justos. Amén. Bueno, entonces miremos lo que dice Mateo, capítulo 6, le dije el verso 33. No olvide anotar eso de Proverbios 1:3, que dice, los proverbios nos enseñan a lo que es justicia, juicio y equidad. Justicia, juicio y equidad son complementarios, las tres cosas: justicia, juicio y equidad. Un ministro de antaño que ya partió con el Señor, él decía esto: cuando el tribunal interno está funcionando, no hay necesidad de tribunales externos. Cuando el tribunal, todo creyente, debería ser todo hombre, toda la humanidad, debería andar un tribunal interno. De hecho, para practicar la justicia, ese tribunal tiene que estar funcionando internamente y midiendo esto: es justo, es bueno, es malo lo que voy a hacer, y si es malo, pues no hacerlo. Precisamente en eso consiste la tentación. La tentación es llevarnos a hacer lo malo y desviarnos de lo bueno, sacarnos de lo bueno. La tentación quiere que seamos injustos, sacarnos de la justicia. Entonces miremos lo que dice Mateo 6:33. Es parte del famoso sermón del monte. Es el famoso versículo, ahí está. Mas buscad, ¿qué? Darle prioridad, eso se llama darle prioridad a las cosas divinas, a las cosas celestiales, a las cosas del Espíritu. Primeramente, buscar primeramente el reino de Dios. Este versículo, yo creo que no lo vamos a poder interpretar en toda su inmensidad en toda nuestra vida, hermano. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Aquí nosotros estamos buscando el reino de Dios. ¿Qué es? ¿Qué hace un rey? Un rey gobierna. Entonces, buscar que Dios gobierne nuestra vida. Que Dios gobierne. Cuando le decimos a Dios, venga a tu reino, a renglón seguido, y hágase tu voluntad. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Los hijos. Solo los hijos pueden decirle a Dios con propiedad: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Pero ¿qué hay en nuestra mente, en nuestros corazones, cuando le decimos a Dios, venga tu reino? Hágase tu voluntad. Cuando le estamos diciendo, venga tu reino, estamos buscando eso, el reino de Dios, que nos gobierne, que sea rey. Decía un himnólogo: qué fácil es hacerte Señor del universo y qué difícil es hacerte Señor de mi corazón. Que Dios reine en nuestra vida. Y después dice: y la justicia de este reino. Y eso es aquí en la tierra. Que la justicia, buscar la justicia del reino. Ya le puse el ejemplo de Cristo. Y hermanos, qué cosa. Por supuesto, Él vivió en la justicia de Dios siempre.
Cristo aquí en la tierra. Siempre se mantuvo en los parámetros de la justicia de Dios, dentro de los linderos de la justicia de Dios. Pero hasta los 30 años, se dirigió al Jordán a seguir buscando eso que dice ahí. Y dice, el resto de las cosas, ahí está. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Para entender qué cosas, lea capítulo 5 y lo que antecede a este del capítulo 6. ¿Qué cosas? Como vestido, comida. Esas son las cosas. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Eso es lo que antecede a ese versículo. El contexto de este versículo, todo el contexto de este versículo es capítulo 5 y 6 de Mateo. Estas cosas que se mencionan allí. Todo va a venir por añadidura. Es como cuando el salmista escribió el Salmo 23, que dice, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Mientras yo sigo a Jehová, que es mi pastor, el bien y la misericordia vienen detrás de mí. ¿Cuántos han experimentado eso? Ni lo pedimos, ¿verdad, hermano? Ni pedimos las cosas. Sí nos dejamos guiar por nuestro pastor, pero hay gente que dice que Jehová es su pastor, pero lo que menos hace es seguir a su pastor. Entonces, lógicamente, ¿por qué no sigue al pastor? Porque anda buscando las añadiduras. Anda buscando qué comer y qué beber. Y no dice la Biblia que no hay que trabajar, porque algunos interpretan así esto. No, hermano, también la Escritura dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Los buenos empleos los da Dios, ¿verdad? Y aunque no sea muy remunerado el empleo, pero con lo que es remunerado su empleo, eso le ajusta y le sobra si sigue usted al pastor. Amén. Así es que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Los famosos justicieros, ¿verdad? Que hacen valer su propia justicia. El único juez justo es Dios, hermano. Bueno, miremos por favor Apocalipsis 16:5. Mire a dónde. Fíjese que hay la primera mención que se hace de Dios como juez justo está allá en Éxodo. Si quiere, miremos la primera mención y después vemos esa mención que está en Apocalipsis. Primero veamos Éxodo 9:27. Éxodo 9:27. Y después vamos a Apocalipsis. Y sabe que me reía cuando leía este versículo, porque sabe quién es el que dice eso, de Dios. Ya va a ver quién. Éxodo 9:27. ¿Sabe quién está hablando ahí? El faraón. Dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Hermano, un ser que estaba endurecido por Dios. Dios dice, a quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y Faraón está diciendo eso. Dice, he pecado esta vez, Jehová es justo. Es la primera vez en la Biblia que se menciona así enfáticamente y en boca de un impíazo
que Jehová es justo. Allí se menciona, Jehová es justo, y usted y yo somos sus hijos. Nos dice que imitemos, que seamos justos nosotros. Bueno, nosotros somos justos, ya vamos a ver cómo es que somos justos, pero una vez justificados, debemos practicar la justicia. Y entonces ahí es cuando entra el asunto de andar buscando esa justicia. Estar pendiente de esa justicia para actuar de conformidad a la justicia. Y si no es así, estamos en serios problemas con Dios. Amén. Dice Pablo, si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿De dónde venimos nosotros? Empedernidos. Impíos, ¿verdad? Injustos. ¿Quién de nosotros tan siquiera pensó en la justicia antes de convertirse a Cristo? Si usted mira, allá en el mundo es normal que el impío se jacte de su injusticia. Si logran ganancias deshonestas, injustas, es que son sagaces, es que son listos para los negocios. Pero hay un juez justo viéndolos. Amén. Así, de igual manera, si nosotros hacemos justicia, hay un Dios justo viéndolo. Y va a recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso no se vale. Cristo ya lo hizo todo en la cruz, usted puede vivir como quiera. No, Señor, eso no es lo que dice la sana doctrina. Eso no está. Es más, fíjese que dice Santiago que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando estamos enojados es cuando más peligro corremos de ser injustos. Hace poco un esposo cristiano fiel, hermano, calidad de cristiano, tiene una esposa que dice que trabaja mucho para Dios, pero a él lo tiene un poco así descuidado y todo eso, no le hace caso. Yo le dije, hermano, ¿y por qué no habla con su esposa? Ah, no, me dices que viera que enojada es. Hermano, para nosotros los cristianos no nos conviene decir, es que yo soy enojado. Si hay gente que, dijo Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabe cuándo les dijo eso? Después que les lavó los pies a los discípulos, les dijo, aprendan de mí que soy manso. Una persona arrecha, una persona enojada, una persona airada, no es manso. No es manso. Mire, la rechura, el enojo, la ira, todo está ligado al orgullo. Dejémosle eso a Dios, que es el único que con justicia y con razón se enoja. Porque Dios se enoja, hermano. No nos olvidemos que dice la Escritura, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Las mujeres, dice el apóstol Pedro, que debe su ornato debe ser del interior, un espíritu apacible, afable, dice, y apacible. ¿Sabe? Afable es ser agradable en los hechos y en los dichos. Dice, la palabra blanda aplaca la ira. La palabra áspera, dice, hace subir el enojo. Entonces, ¿cuándo es que hablamos nosotros altisonantemente? ¿Cuándo es que hablamos desagradable? Y hasta, hermano, la cara se nos pone así fea, ¿verdad? Amén. ¿Puede imaginarse usted
¿cómo vamos a ser imitadores de Dios? Tenemos que ser. Estamos obligados a ser imitadores de Dios, hermano. Las obligaciones no nos gustan, ¿verdad? No, es que eso no se trata de decir, como usted quiera. No, eso no es asunto. Cristo le dijo al Padre, no como yo quiera, sino como tú quieres. No es como nosotros querramos, hermano, es como Dios quiere para ser justos. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Cómo se imagina usted? Si hay momentos para que cualquiera, hermano, se estuviera enojadísimo, y es lo que estaban haciendo cuando lo estaban clavando en la cruz. Y mire, Cristo dio muestra de que si Él te dejaba, le hacían lo que querían hacerle. Se lo demostró. Cuando llegan a capturarlo, al Getsemaní, lo llegaron a capturar. Andaban preguntando, ¿quién es Jesús? Y se lo fueron a preguntar a Él. Les dijo, yo soy. Dice que cayeron de espaldas los que fueron a preguntarle. Pero en la cruz, ¿cómo percibimos nosotros? ¿Cómo capta usted? ¿Cómo percibe? ¿Cómo concibe cuando Cristo le dice al Padre, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? ¿Airado? ¿O cómo sería el gesto? ¿Cómo sería la actitud de Cristo? Lo estaban clavando, hermano. Uno lo dice fácil, lo lee allí fácil, pero estarlo viviendo y diciéndole al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso dicen que un ministro de esos ancianos ya probados, llegó una persona, un cristiano, un hermano de la congregación, y le dijo, fue un ministro con otro ministro. Le dijo el ministro que estaba de visita con el ministro anciano, le dijo, mire, ya no quiero seguir en el ministerio. ¿Y por qué? Es que ya no aguanto a los hermanos de la congregación. Me critican, me señalan injustamente. Dice que el anciano, con aquella paciencia ganada por los años, le dijo, ¿y ya le escupieron el rostro? No. ¿Y ya le arrancaron la barba? No. ¿Y ya le pusieron una corona de espinas? No. ¿Ya le clavaron las manos y los pies? No. Entonces siga, le dijo, porque con Cristo nuestro Señor hicieron todo eso y Él todavía siguió sirviéndole a su Padre Celestial. Me voy, dicen los hermanos. ¿Y por qué se va? Porque no me dieron la bienvenida. Es que ya no aguanto a la hermana, es que ya no aguanto al hermano. Aquí aguantémonos, hermano. La misma Biblia dice que nos soportemos unos a otros. Amén. ¿Por qué cree que Dios dejó allí en su palabra que nos soportáramos unos a otros? Porque sabe quiénes somos, hermano. Amén. Es que no me dio la mano, es que viera cómo se me quedó viendo. Va. ¿Qué tal si nos hicieran lo que le hicieron a Cristo? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahorita estamos viendo esa área de cómo Dios es juez justo, dice el Salmo, ¿verdad? Dios es juez justo. Mire, de hecho, para practicar la justicia debemos pasar
por la etapa de jueces. Bienvenido, pase adelante. Debemos pasar por esa etapa de jueces. Jueces. Pero no nos mandaron a juzgar al hermano, sino juzgarnos a nosotros mismos. Inclusive debemos ser como Dios, un juez misericordioso. Mire, esa área estaba considerando yo el área de la misericordia de Dios, pero el área de la misericordia de Dios está incluida en el amor de Dios, porque la misericordia es puro amor en acción. Bueno, porque si menciono esto, porque si Dios hiciera justicia con nosotros, hermano, nos extermina a todos. Ahora sí miremos Apocalipsis 16:5. Vio que Faraón fue el primero que dijo en la escritura, un faraón, el faraón en los días de Moisés, él dijo: Dios es juez justo, Dios es justo, yo soy pecador, Dios es justo. Apocalipsis capítulo 16, verso 5. Al final, el último libro de la Biblia. Dice: y oí al ángel. Note qué extremo, ¿verdad? Allá en Éxodo, un faraón. Aquí, en Apocalipsis, un ángel, el ángel de las aguas. Mire que las aguas tienen su ángel, ¿verdad? Y dice aquí el ángel: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú. Justo eres tú. Un ángel diciéndole a Dios: porque has juzgado estas cosas, todos los juicios de la humanidad, al cierre de todos los eventos universales. Dios aparece como Dios, un juez justo. Y aquí vuelvo a hacer hincapié en el asunto de que si hay un tribunal interno funcionando, no vamos a tener necesidad de ir a los tribunales de afuera. Perdonen que le vaya a hablar esto de mi padre terrenal, y él se gloriaba de que él nunca había pisado las puertas, el umbral de un tribunal. Y yo recuerdo que pudo haberlo hecho, hermano. Hubo una gente que invadió unas tierras de él y no fue ahí los dejó. No fue al tribunal, ni a acusar, ni como acusado. O sea que sí se puede ser justo aquí en la tierra y ser misericordioso, porque la gente que invadió esas tierras era una gente, hermano, nunca salieron de su miseria. Eso sí, hubieron agitadores, hasta traición allí hubo de por medio, porque un señor que era muy amigo de él supuestamente agitó a los que le invadieron y ahí los dejó que hicieran sus casas y todo. O sea que sí se puede. Dios da la capacidad para ser justos, y además de justos nos toca ser misericordiosos, porque dice el apóstol Santiago también que la misericordia le gana al juicio, que es exactamente lo que pasó con nosotros. Que Dios, por encima de ser
justo, fue misericordioso. Porque en su justicia nadie sería salvo. Dice, por cuanto todos pecaron, dice Pablo a los romanos, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso eso, ¿verdad, hermano? Todos nos merecíamos el lago de fuego. Y ahora podemos hacer méritos por la gracia de Dios para llegar al cielo. Dije, podemos hacer méritos. Por la gracia y misericordia de Dios nos puso en la condición de que podemos alcanzar el cielo. No estoy hablando de la salvación. La salvación es totalmente gratis, hermano. Allí no hay que hacer mérito, porque nadie pudo hacer mérito para salvarse. Lo único que hicimos fue creer en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Pero al cielo, y además de llegar al cielo y tener coronas, allí se hacen mérito. Amén. Primera de Juan 2:29. Me río porque miro en las cartas de Juan, primera de Juan, miro que habla del Dios de justicia, pero más nos habla del Dios de amor, pero nos habla del Dios de justicia. Miremos lo que dice Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Dice, si sabéis que Él es justo. ¿Sabemos que Dios es justo? ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Están persuadidos, convencidos? Levanten la mano los que están persuadidos y convencidos que Dios es justo. No hay duda, Dios es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido. Mire lo que nos va a dar seguridad de que somos hijos de Dios, el practicar la justicia. Pero avancemos más en esa misma carta de Juan, el capítulo 3, verso 7. Desde el verso 6 leamos. Dice 3:6 de primera de Juan. Todo aquel que permanece en Él, dice, todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? No peca. No peca. El que permanece en Cristo no peca. El problema es que a veces nos da por salirnos. Le decía yo a un hermano, el creyente que no ora no debería salir de la casa. Mire, un creyente en la carne es peligroso, más peligroso que el más peligroso de los impíos. Porque dice la Escritura que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Allí confronta totalmente esa doctrina de que crea en el Señor, sumérjase en Él. Bueno, si se llevara a cabo esa verdad de sumergirse, estar totalmente sumergido en Él, pues sí, viva allí, pero no como usted quiera. De hecho, si estamos sumergidos en Él, no vamos a vivir como querramos, vamos a vivir como Él quiere. Entonces dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia, el que hace,
no el que sabe nada más. Por supuesto, para hacer hay que saber, pero además de saber hay que hacer. Dice, y el que hace justicia es justo, como Él es justo. O sea, es totalmente, hermanos, bueno, en la Biblia no hay bromas. Es totalmente en serio que nos están pidiendo que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí dice el verso 7, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Vamos a leer hasta el verso 10. Dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Perdone, esto no me lo inventé yo hoy. Eso está ahí hace siglos. Eso sepámoslo, hermano. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Qué feo eso, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. Bueno, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿De quién es el pecado? ¿Quién es el tentador por excelencia? Dice que Dios no tienta a nadie, hermano. Nadie vaya a decir, ay, es que fue la voluntad de Dios que pecara, porque si no hubiera pecado. Eso es cuento de la abuelita, hermano. Dios no quiere que pequemos. No es la voluntad de Dios que pequemos. Pecar nos saca de la justicia de Dios. Pecar nos vuelve injustos. Yo solo estoy declarando esto así, y no crea que estoy enojado. Estoy lleno de misericordia, de amor, de compasión, hermano amado. Amén. Pero porque le amo, le estoy diciendo estas verdades así como están ahí. Amén. Eso me mandaron a declararle esta palabra bendita. Verso 9, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El verso 11 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia, ahí está, y que no ama a su hermano. Mire cómo todo, Dios es amor, y en Él está contenido todos estos conceptos y este carácter que Él tiene de ser justo. Entonces, los hijos de Dios debemos de ser justos. Ya para cerrar, quiero que miremos Romanos. Mire, si hay carta que habla de esta justicia, hermano, es la carta a los romanos. ¿Cómo es que nosotros estamos en esa justicia? Romanos 3, 21 al 26, vamos a leer. Y yo sé que ya debe estar ardiendo nuestro corazón por ser justos y por practicar la justicia. Amén. Ser justos y practicar la justicia. Romanos capítulo 3, verso 21. Vamos a leer hasta el verso 26 para concluir. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Estoy en el verso 20.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Perdón, hermano, estoy leyendo totalmente. Es el capítulo 3, discúlpeme, ya estaba extrañado. 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que allí está hablando cómo Cristo nos redime, cómo Cristo, Dios nos justifica legalmente. Dios nos justifica legalmente. O sea, Él es justo. Y Él puso una ley. Y lógicamente el que cumple la ley es justo. Dios puso, Él mismo puso la ley. Y dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y cuando habla allí de propiciación, por ejemplo, en el verso 25 dice, no, 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Redimir es pagar un precio. Dice Dios puso, el Padre puso el precio. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, legalmente, el que peca tiene que morir. Establecido por Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros no vamos a morir? No estoy hablando físicamente, sino morir eternamente. No vamos a morir eternamente. No vamos a pagar, pues, por el pecado que cometimos. Porque Dios agarró el precio por el pecado. De modo, nuestro Redentor es el Padre. O sea, el que paga. La redención nuestra es el Padre. ¿Y cuál es el precio? El Hijo. El Hijo pagó por nosotros. Ya nosotros no tenemos que pagar nada para ser salvos. Para vivir eternamente solo tenemos que creer. Yo lo he planteado así en otras ocasiones, este asunto. ¿Pudo Dios habernos llevado al cielo? Él es soberano. ¿Quién le iba a reclamar? Pero como es justo, es soberano y justo. Él estableció una ley y esa ley tenía que cumplirse. Y el que no cumpliera con esa ley, como dicen los rusos, caput, muerte. Sí. Entonces envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a pagar. Eso es redención. Pagó por nosotros. Lo que nosotros teníamos que pagar, lo teníamos que pagar con nuestra vida. Lo pagó Cristo con su vida. Él puso su vida por nosotros, para que nosotros vivamos eternamente y para siempre. Amén. Bueno, bendito sea Dios. Dice, a quien Dios puso como
propiciación. Esa doctrina de la propiciación, hermano. Hay que ponerle mucho ojo al asunto de la propiciación. Propiciación quiere decir ser propicio a Dios. Él fue propicio. Hay otra palabra que va en consonancia con esta de la propiciación, que es expiación. Expiación significa satisfacer las demandas de alguien, y en este caso Dios estaba demandando la vida, así como demandaba por el pecador en el Antiguo Testamento la vida de los corderos. Pagaban y clamaban y aplacaban. ¿Sabe cuándo era aplacada la ira de Dios con respecto al pecador? Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, rociaba con la sangre el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca. Cuando Dios miraba ahí hacia esa sangre, nosotros nos metimos debajo del arca de la propiciación. Era una tapadera del arca, la propiciación. Entonces Dios quedaba satisfecho. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo: consumado es, o sea, ya lo hice, ya está, ya redimí, ya pagué el precio. Amén. Y eso es lo que nosotros creemos, mis amados hermanos. Fuerte otra vez ese aplauso al Señor, que se oye maravilloso. Amén. Gloria a Dios. A nuestro Cristo. No es el precio, Cristo es el precio que se pagó. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre que era rociada en el propiciatorio, de eso está hablando. Dios se le queda viendo a la sangre, se nos queda viendo a nosotros, y esto dice: se merecen el lago de fuego, con toda razón. Pero mira la sangre, no, ahí está la sangre de mi hijo, diciendo: ya no lo mando para allá. Y nos cambia la ruta, hermano. Amén. Eso es lo que creemos nosotros. Eso es lo que dice, a esto se refiere la Escritura: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay una inmensa figura en el Antiguo Testamento que es: Israel está en Egipto, en Egipto creen en la sangre, y en el Mar Rojo se bautizan, y al otro lado del Mar Rojo ya están salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está cumplida la figura en el Antiguo Testamento. Pero aquí sigue diciendo, dice: por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. Eso se llama Pascua. Eso se llama Pascua, pasó por alto. Cuando vio la sangre de Cristo, dijo: hombre, los pecados de estos no es nada en comparación con la sangre de mi hijo. Ajusta el precio para redimirlos, para que ya no sean condenados. Propiciación. ¿Dónde está la propiciación? En la salida de Egipto, en el dintel de las puertas de las casas de los hebreos, había una mancha de sangre de cordero. ¿Sabe, hermano amado, que nosotros andamos con esa mancha de sangre encima? Y Dios, mire esa sangre, no más pecados. Amén. Dice: habiendo pasado por alto, o sea, hizo Pascua. Y hermano, nos corresponde otro tanto a nosotros. No es que nosotros vamos a perdonar pecados, pero sí le decimos al Señor en el Padre Nuestro, en esa oración bendita, le decimos: perdona nuestros pecados. ¿Cómo? Y así nos van a perdonar. Así como nosotros perdonamos a quienes. Imitemos a Dios en eso, en esa fase de la justicia de Dios.
con nuestros hermanos. Pasemos por alto lo que nos hacen nuestros hermanos. Hagamos Pascua con los errores de nuestros hermanos. Haga Pascua usted con mis errores, que yo hago Pascua con los errores de ustedes, porque lo hago, hermano. Amén. Le estoy pidiendo que haga Pascua conmigo, que pase por alto, pues, que no tome en cuenta mis errores. Imitemos a Dios en eso. No sé si me explico. Sí, hermano. Si nos perdonó tanto Dios a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? Nosotros ofendimos más y de peor manera a nuestro Padre Celestial en comparación con lo que los hermanos nos pueden hacer, hermano. Por eso lo que dice Juan, que amemos a nuestros hermanos. Volvemos a leer lo de Juan. Perdone que ya le había dicho que iba a terminar, pero es que me gusta mucho lo que dice Juan allí en esa primera carta. Del 7 al 10, 3 del 7 al 10 de la primera carta de Juan. Solo eso leemos y oramos para irnos, hermano. Oye, se lo prometo que solamente eso voy a leer. Así. Primera de Juan, capítulo 3, versos 7 al 10. Leámoslo otra vez para ponerlo en práctica aquí nosotros, eso que dice Juan. 3, 7 al 10. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Yo no quiero ser del diablo, no quiero pecar. Dice: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Yo quiero ser de Dios, hermano. Yo quiero amarlo a usted y quiero. Amén. Y usted quiere hacer otro tanto, póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Aspirantes a justos. Justificados, aspirantes a ser justos. ¿Cuántos quieren ser justos? Si quisiera cerrar sus ojos y alzar su mano derecha delante de Dios y digámosle solemnemente a Dios esta mañana: yo quiero ser justo. Me gustaría que naciera de su corazón, aunque ya puse algunas palabras, pero de su corazón, que brote lo que usted quiera decirle a Dios en torno o respecto a la justicia, a ser justos nosotros. Queremos imitarte, Padre. Sí queremos ser justos. Mira esas manos que se alzan hacia ti, Señor, anhelando ser justos, anhelando practicar la justicia. Sabemos que solamente de ti viene nuestra capacidad, porque por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad, por nuestro dominio propio, no podemos, Señor, ser justos. Más con tu gracia, tu poder, tu misericordia, el poder de tu Espíritu Santo, la fe en nosotros nos puede llevar a ser justos. Lo reconocemos, Padre. En el nombre de Jesús, si queremos ser justos, si quiero ser justo, Señor. Así como tú eres justo, también yo quiero ser justo, porque tú me has hecho tu Hijo. En el nombre de Jesucristo, auxilia, ampara, Señor. Y si hay alguien necesitado de justificación entre nosotros en esta mañana, justifícale, Padre, justifícale en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que venga tu justificación a nuestra vida, Señor.
que sean pasados por alto nuestros pecados. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos en esa justicia, a permanecer en ti, Señor, en el nombre de Jesús, porque somos tuyos, aleluya. Decía un himnólogo: yo soy tuyo y tuyo seré. No permitas que pierda la fe. El maligno me quiere apartar, pero tuyo y muy tuyo seré. Quiere decirle a Dios audiblemente, dígaselo: yo soy tuyo y tuyo seré. Yo soy tuyo y tuyo seré. En el nombre de Jesús, aumenta la fe de tus pequeños, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.